2026, el primer estudio bíblico que tiene Iglesia Cristiana Durazno. Gracias por estar ahí, gracias por un año más de apoyarnos y estar con nosotros. Gracias amigos y hermanos, no solamente acá en Durazno, sino en distintas partes del Uruguay y el mundo. Comparten, oran por nosotros. Muchas gracias porque esto también obviamente es parte de ustedes, de su trabajo de oración y estar con nosotros en apoyo, ¿verdad? Así que bueno, qué bueno saber que estamos juntos este 2026, saber que Cristo viene pronto y que tenemos que aprontarnos. Todo lo que está pasando en este mundo, Dios lo está mostrando a sus hijos para que se apronten, porque Cristo viene a buscar su iglesia. Para eso Dios nos muestra en su palabra y para eso Dios también nos dice que la venida de su Hijo está pronto. Así que hermanos, tenemos que prepararnos. ¿Y cómo nos preparamos? Estudiando las Escrituras. Estudiando las Escrituras. Así que vamos a orar. Padre Celestial que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este año, oh Dios, que nos has permitido estar en este estudio bíblico. Ayuda a tu iglesia y a los hermanos y a aquellas personas que no te conocen, que puedan conocerte a través de este estudio. Padre, ayúdanos, dame la sabiduría, la inteligencia para predicar bien y Padre amado, para que tu nombre se glorifique, Señor, en este servicio. Te alabamos y te damos gracias por este privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Bien, seguimos estudiando este libro precioso de Nehemías, y estamos en el capítulo 10, versículo 32 al 39. Nehemías, capítulo 10, versículo 32 al 39. Vamos a tener una lectura ahí, en nuestras Biblias, para comenzar, ¿verdad? Con esta introducción para ver lo que vamos a estudiar. 32 dice, nos impusimos además por ley. Acuérdense que el pueblo, aquellos que se han olvidado, está prometiendo y jurando, haciendo un pacto con Dios, todos juntos, que iban a cumplir la ley de Dios. Y por eso siguen ellos hablando de lo mismo, ¿verdad? Están hablando de lo mismo, que van de este pacto que están haciendo con Dios. Entonces nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo de los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte, los sacerdotes, los levitas, el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos, de nuestro ganado, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían de las décimas de nuestras labores, o sea, iban a recibir el diezmo, ¿verdad?, de todo el pueblo, de los labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino, del aceite. Y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores. Y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura de hoy, y si Dios quiere, ¿verdad?, poder estudiar esa parte, la que leímos. Bueno, el tema, como dije hoy, los judíos hacen un pacto con Dios, y es la segunda parte.
Esta es la segunda parte del pacto que están haciendo con Dios. Estuvimos estudiando en el estudio anterior los judíos, ¿verdad? Que estaban haciendo un pacto en leer la ley. Habían leído antiguamente la ley. Tanto Esdras juntamente con los levitas leen y le explican al pueblo la ley. Y bueno, y se dan cuenta que estaban haciendo mal las cosas el pueblo. Y ellos trajo arrepentimiento, ¿verdad? De pecado. Arrepentimiento de pecado. Bueno, pero el verdadero arrepentimiento, ¿qué produce? El hacer lo correcto. Y acá vemos el pueblo arrepentido de sus pecados, no solamente de sus pecados actuales, sino de los pecados de sus padres. Acuérdense que habían venido de la tierra de los babilonios, de Babilonia, estaban los persas, eran la autoridad en este entonces, y bueno, ellos eran esclavos, pero lo habían autorizado con el rey Artajerjes volver a su tierra, pero ellos pertenecían a los persas, porque habían conquistado estas partes. Así que bueno, ellos ahora quieren volver a hacer lo correcto, y hacer lo correcto es ir a la verdad, a la palabra de Dios. Y entonces ellos se dan cuenta y quieren hacer lo correcto a los ojos de Dios. Versículo 38 del capítulo 9, que estuve mirando el estudio anterior. Los gobernantes, tanto civiles y espirituales, también firmaron este pacto. No solamente lo dijeron, sino que lo firmaron. Capítulo 10, versículo 1 al 27, habla de esto, de las autoridades que firman el pacto. También los sirvientes del templo se comprometen a hacer lo que decía Dios. Versículo 28, todos los que servían en el templo también querían, juraron, ¿verdad? Y firmaron, cada uno de ellos, que se comprometían a hacer lo que decía la ley de Dios. Y juran todos juntos, el pueblo como las autoridades, para hacer lo que Moisés había escrito en la ley, ¿verdad? Que Dios le había dado. Versículo 29. Ese fue el versículo que estudiamos de memoria. Así que bueno, vemos que también lo que prometieron, que no iban a dar a sus hijos, ¿verdad?, a las tierras paganas. Ellos querían hacer lo correcto, se iban a procrear entre los judíos, no se iban a ver mujeres paganas. Los padres no iban a dar a sus hijas a los hombres paganos, sino que iban a dar a sus hijos, a sus hijas a los judíos, ¿verdad? Que fue lo que Dios le había pedido, que ellos no habían cumplido. También en el día de reposo iban a cumplirlo. Aquellos que tenían negocio tenían que respetar este día, el día de reposo. También los que plantaban tenían que dejar reposar la tierra el 7º año, y también iban a pagar sus deudas. Todos estaban atrasados. ¿Por qué? Porque no había no había orden. Cuando hay ley para cumplir en una nación, hay orden, porque la ley es la que lleva el orden de la nación. Ahora, cuando cada uno hace lo que quiere, no están respetando las leyes. Y esto es lo que estaba pasando. Al leer la ley de Dios, lo que ellos tenían que cumplir como nación, se dieron cuenta que estaban en falta, ¿verdad? Que estaban en pecado delante de Dios y no estaban cumpliendo la ley. Y esto lleva a que ellos mismos se dieran cuenta que, a pesar de que ellos estaban haciendo lo malo, se dieron cuenta que Dios lo había traído igual a la tierra, lo estaba bendiciendo, lo estaba cuidando, los cuidó para hacer los muros, los cuidó para hacer el templo anteriormente con el tiempo de Edra, la ciudad, a pesar que ellos no estaban obedeciendo la ley. ¿Se dan cuenta lo bueno que es Dios, no? Y eso llevó a que ese gran amor que Dios tenía con ellos les dio convicción de pecado. ¡Wow! Dios me ama tanto, y yo qué malo que soy. Bueno, ¿no nos pasa a nosotros lo mismo cuando pecamos? Que a pesar de lo malo que somos y defraudamos a Dios, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Bueno, la idea es que también nosotros como iglesia respetemos la palabra de Dios, como estábamos viendo hoy, ¿verdad? En las preguntas y respuestas que hacemos, que nosotros también estamos en un pacto, el nuevo pacto, la sangre de Cristo, y también nos comprometimos, aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿a qué? A obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? A vivir la palabra de Dios. Hemos hecho un pacto con Dios. Ahora comenzamos en Nehemías 10:32. Dice, no impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Acá también se dan cuenta ellos que la casa de Dios, el templo de Dios, estaba desprotegido.
necesitaban, ¿verdad? Para poder vivir, los que servían, bueno, dinero, cosas para comer, para subsistir, para que ellos pudieran hacer correctamente el servicio a Dios. Si un sacerdote se ponía a trabajar, a plantar la tierra, a trabajar para sustentar a su familia, no iba a predicar o no iba a haber tanto profundidad en la escritura, porque claro, el hombre tiene que trabajar. Y bueno, y ahora se dan cuenta que ellos tenían que sustentar a los sacerdotes y levitas para que el servicio a Dios fuera correcto, fuera bien. Entonces se comprometen a pagar un tercio de un ciclo por año, un tercio de un ciclo por año. Pero la ley decía que debía pagar medio ciclo. Medio ciclo. ¿Dónde lo dice? Éxodo 30, versículo 11 al 16. Éxodo 30, versículo 11 al 16. Dice así: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cada uno, cada persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ello mortandad, cuando lo hayas contado, esto dará a todo aquel que sea contado. Medio ciclo, acá está, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. O sea, esto era, lo llevaban al templo y era una ofrenda a Jehová, ¿tá? Donde Dios le dice a los judíos, bueno, ¿cuántos judíos hay? Bueno, cada uno de ellos tiene que llevar medio ciclo al templo. Y esto es una ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años para arriba, los niños no, de 20 años para arriba tenían que dar esa ofrenda, medio ciclo. Ni el rico aumentará, versículo 15, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. O sea, no importa el estatus social que tenían. Lo importante es que dieran el medio ciclo, porque era una ofrenda para Dios. Cuando dieran la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, era para hacer expiación por vuestras personas. Y tomará de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Esta ofrenda era para el servicio del tabernáculo. El servicio, acá está hablando Moisés al pueblo, no había templo, estaba el tabernáculo. Pero en el tiempo de Nehemías, y estaba el templo hecho, ya estaban en Jerusalén. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Expiación. En los tiempos de Cristo, un ciclo era una unidad de peso, principalmente plata. Principalmente plata. ¿Ah? Equivalente a unos 11.4 a 14.4 gramos. Esto era un ciclo. 11.4 a 14.4 gramos. Era un ciclo, y obviamente que era de plata, ¿verdad? Casi siempre era de plata. También usado también como moneda, como el ciclo de Tiro, el más común que había en el tiempo del Señor, cuando estaba el Señor. Más o menos valía aproximadamente 4 dracmas o un denario romano. Esto era un ciclo. ¿Ah? Estoy comparando con todo lo que había en el tiempo del Señor, ¿verdad? Estaban los judíos, estaban los griegos y estaban los romanos. Entonces cada uno tenía su moneda. Como hoy en día las potencias mundiales tienen cada uno su moneda, ¿verdad? Bueno, en este tiempo también, cada uno tenía su moneda. Pero lo que equivalía un ciclo, ¿verdad? En tanto moneda de romana como los judíos. Entonces, 30 ciclos que recibió Judá para traicionar a Jesús eran los 12 denarios. 30 monedas de plata, ¿se acuerdan? Que recibió Judá. Bueno, fueron 120 denarios. 120 denarios. Como ya lo dije, eran 11.4 gramos de plata. Para no volver a repetir lo mismo. El salario anual de un trabajador era de unos 10 ciclos. 10 ciclos era el salario mensual, ¿verdad? Anual, perdón. Anual. El salario anual de un trabajador en este tiempo eran de 10 ciclos. El precio de la dote para casarse con una mujer era de 50 ciclos. Son comparaciones, ¿verdad?
Por eso cuando iban el padre del novio a decir, a hablar con el padre de la novia y decirle, mira, mi hijo se quiere casar con tu hija. Bien, ¿qué iba a decir el padre de la novia? ¿Quién era la dote? ¿Qué era la dote? Bueno, la dote eran 50 ciclos. Equivalía a 5 a 7 años de salario. 5 a 7 años de salario. Esa 50 ciclos. Para que tengan una idea, ¿verdad? Los 30 ciclos de plata que Judas recibió por traicionar a Jesús en Mateo 26:15 representan un valor considerable, unos 120 denarios romanos. Unos 120 denarios romanos. Entonces, el valor del ciclo era considerable, ¿verdad? Porque era una moneda de plata, no era oro, pero era plata, era algo, ¿verdad? Donde el trabajador le costaba ganarse su ciclo. Entonces, obviamente que en este tiempo de Nehemías, ¿qué les pasaba a los judíos? ¿Tenían dinero? No, no tenían dinero. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Y eran esclavos, tenían que pagar el impuesto a los persas, al rey tenía que llevar el impuesto. ¿Se entiende? Entonces, tenía que colaborar también y cumplir la ley de Dios. Entonces ellos estaban ajustados. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, en vez de dar medio ciclo, vamos a dar una tercera parte del ciclo. Tercera parte. ¿Ah? Por eso, pero lo importante era el deseo que ellos tenían. El deseo de ellos querían que la casa de Dios continuara, ¿verdad? Iban a dar lo que pudieran, pero por ley se impusieron dar un tercio de un ciclo. Y eso, bueno, ¿verdad? Ver el deseo. No tenemos todo, Señor, pero tenemos esto. Lo queremos dar para que tu casa siga adelante. Bueno, hoy en día también, ¿quién lleva adelante la iglesia? Los cristianos. No voy a pedirle plata al mundo. Son los cristianos que llevan adelante la iglesia. Así como el pueblo judío tenía que llevar el templo, los sacerdotes adelante, ¿verdad? Bueno, los cristianos son aquellos que llevan la obra de Dios adelante. Con su dinero, ofrendando. En este tiempo era ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y cómo nos manda a ofrendar Dios a nosotros? Como dispone nuestro corazón. ¿Ah? No con tristeza, no con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios no mira la cantidad, sino mira nuestro corazón. Pero acá ello era por ley. ¿Ah? Así como nosotros tenemos por ley pagar la luz, pagar el agua, pagar, ¿se entiende? Pagar la patente. Bueno, ellos tenían por ley dar ese medio ciclo al templo. Pero como dije, ellos no llegaban por el tema económico, entonces deciden dar un tercio de un ciclo. Bien, seguimos. Nehemías 10:33. Para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo de los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. ¿Quién tenía que darlo? El pueblo. Los sacerdotes no tenían tanto dinero, ¿verdad? Y respaldo para hacer todas estas cosas. Aparte ya Dios lo había dicho que tenían que hacerlo, ellos, ¿verdad? Entonces ellos acuerdan dar lo que Dios había ordenado. Acuérdense que ellos están acordándose de lo que dice la ley y están diciendo, bueno, vamos a hacer esto, porque la ley de Dios lo dice. Bueno, el Dios decía que el primogénito de las primicias y el diezmo tenían que darlo. Segundo, acordaron dar conforme a la necesidad especial lo que requería, ¿verdad? El impuesto de un tercio de un ciclo y la madera. No solamente que era ayudar a la plata, ya está. Te di la plata, me voy. Como hoy, lamentablemente, en muchas iglesias se cree que es igual. Ah, ofrendamos, ya está. No, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Acá había que traer la leña. Había que traer las cosas para el templo. ¿Se entiende? Ah, ya te di la plata. Precisar las cosas, anda por casa a buscarlas. No era así. Tenían que llevarlo al templo. Los mismos judíos llevar al templo, ¿verdad? Para que el sacerdote y los levitas pudieran hacer el trabajo marcado. Hoy en día, nosotros como creyentes no simplemente ofrendamos, sino también la tarea de salir a evangelizar, predicar la palabra, todo eso lleva sacrificio.
desarrollar los dones dentro de la iglesia, y eso también, ¿verdad? Es parte de lo que tiene que hacer un cristiano dentro de la iglesia. El primogénito y la primicia eran manera rigurosa de dar, porque su tierra tal vez no produjera mucho producto, y su vaca o oveja capaz que no daba luz muchas veces, pero la primer cría la tenía que dar al Señor, la tenía que llevar al Señor. Lo mismo que lo que sacaran, ¿verdad? Produjeran en el campo. Capaz que los judíos tenían un campo inmenso, bueno, la primer cosecha era para el servicio del templo. ¿Se entiende? Aquel que tenía un campito chiquito, la primera también para el servicio, para honrar a Dios con sus bienes. Acuérdense que ellos, todo esto, si ellos lo hacían, iban a recibir la bendición terrenal de Dios. ¿Ah? Por eso se tenían que hacerlo para recibir la bendición de Dios. Por eso Proverbios 3, 9 al 10, Proverbios 3, 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, acá se probaba qué de ello. La fe en la palabra de Dios. Bueno, Dios promete que si yo doy las primicias de mis plantaciones a los judíos, bueno, Dios me va a bendecir y voy a producir más. ¿Se entiende? Y acá se veía la fe. Dios probaba la fe de los judíos. En la manera de que ellos dan, es como Dios prueba la fe. Hoy en día lo mismo. ¿Cómo Dios nos prueba a nosotros la fe? Bueno, obedeciendo la palabra. ¿Se entiende? No podemos decir, yo tengo una gran fe y no soy hacedor de la palabra. Entonces muéstrame con tus obras tu fe. Tu fe es las consecuencias de tus obras. Así que, hermanos, también Dios nos muestra que nosotros veamos nuestra fe, según las obras que hacemos, porque fuimos salvos ¿para qué? Para hacer buenas obras. Y entonces, según las obras que hacemos, es la fe que tenemos hacia Dios. El amor hacia Dios, el amor hace, acuérdense también de eso, que es lo que estamos viendo en Corintios. Bien, Nehemías 10:34. Nehemías 10:34. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña, acá está, para traerla a la casa de nuestro Dios. Había que ir a buscar la leña. Según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Bueno, tenían que ir a buscar la leña. ¿Y cómo lo iban a hacer? Por familia. Bueno, la familia Rodríguez le toca de tal día a tal día, o de tal mes a tal mes, como este mes, ir a buscar la leña para el templo. ¿Ah? Todos los días, pum, tenían que llevar la leña. Y así por familia. ¿Por qué? Porque el altar debería estar encendido siempre y necesitaba mucha leña, como le decía Levíticos, capítulo 6, versículo 12 al 13. Levíticos 6, 12 al 13. Dice así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Esto es una orden de Dios. Sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Cada mañana el sacerdote tenía que llevar, ¿verdad? Y poner leña al fuego para que no se apagara. Y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Otra vez Dios lo repite. No se apagará. Y trataré de los sirvientes del templo. En el tiempo de Moisés eran los sirvientes del templo que tenían que ir a buscar la leña. Pero en el tiempo de Nehemías, acuérdense que eran pocos sirvientes que vinieron de Babilonia. Muchos se quedaron. ¿Ah? Muchos se quedaron. Entonces no daban abasto los sirvientes que tenía Nehemías y necesitaban ayuda a los sacerdotes para que el fuego para traer la leña, para que el fuego estuviera siempre encendido. Vinieron de siervos, sirvientes del templo, vinieron 392. 392. Lo dice Nehemías 7:60. Nehemías 7:60 nos dice que siervos del templo vinieron 392. Entonces eran pocos, ¿verdad? Para hacer toda la tarea que había que hacer en el templo, era muy poco. Entonces ahí, esta leña, este fuego era usado para quemar un cordero, ¿verdad?
Y en la Biblia simboliza la ofrenda total y la consagración a Dios como un holocausto. Esto era un holocausto, era una consagración a Dios, donde todo animal era consumido por el fuego, para representar la entrega completa del adorador. Bueno, yo vengo con este cordero al sacerdote, lo pongo ahí. Bueno, Señor, acá vengo y me presento delante de ti, que yo te voy a adorar con este animal. ¿Ah? Y me comprometo a hacer tu palabra. También había que hacer la expiación por el pueblo, del pecado del pueblo. ¿Se dan cuenta cuántos sacrificios había que hacer, no? Y el reconocimiento de la soberanía divina, que obviamente todo esto estaba anticipando que la venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta práctica era una forma de mostrar el arrepentimiento, agradecimiento a Dios, y me arrepiento por mi pecado. Te agradezco a Dios por todo lo que has hecho conmigo y todo lo que vas a hacer, y acá vengo, Dios, a confesar mi pecado. Vengo a decir que soy un pecador, que el Cordero pague mi pecado. ¿Ah? Entonces ahí, ese animal quemado, matado, quemado, ese tenía que ser la persona puesta ahí, pero antes de poner la persona ponían el Cordero, para que cubriera el pecado de esa persona. Entonces era una práctica de forma de mostrar arrepentimiento, agradecer a Dios y sellar pactos, apuntado a un sacrificio perfecto, que solamente el sacrificio perfecto fue el del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es el símbolo principal de todo esto, lo que estaban haciendo. Todo lo que hacía el antiguo pacto era lo que iba a hacer Cristo cuando vino. ¿Ah? El cordero quemado completamente significaba la dedicación total de la vida al ofrecer al cordero a Dios. Bueno, ofrezco, como dije hoy, ofrezco este cordero, Señor, y ofrezco mi vida para servirte a ti. También expiación de pecados. Representaba el pago por los pecados, ya que el animal tomaba el lugar del pecador, cuya paga era la muerte. La paga del pecado es la muerte. Bien, Dios no ha cambiado. Dios no cambió su ley. ¿Se entiende? Alguien tenía que morir por el pecado. En el tiempo de antes de Cristo, ¿qué hacían? Llevaban el corderito. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces alguien tenía que morir. Moría el corderito. En el tiempo de cuando Cristo vino, como el Cordero de Dios, la paga del pecado es la muerte. ¿Quién tenía que morir? El Hijo de Dios. Para todo aquel que cree, tenga vida eterna. Entonces, todo eso era, como dije, un anticipo de Cristo, ¿verdad? Era una figura del Cordero de Dios, cuyo sacrificio perfecto en la cruz es el cumplimiento final de todos estos ritos. Cuando Cristo viene, por eso Dios destruye el templo de los judíos, ¿verdad? ¿Por qué Dios hizo destruir el templo de Jerusalén? Porque ya Cristo cumplió todos esos ritos. ¿Se entiende? Ya los judíos no necesitaban el templo. Lo que necesitaban era creer en el Mesías. ¿Qué hicieron ellos? No queremos creer en el Mesías. Entonces Dios, para agradar a Dios, ya no necesitaban el templo, solamente creer en el Mesías, creer en el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces no era necesario el templo. Ya Cristo vino, el Cordero de Dios vino, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, y ahí ya creyendo en el Hijo de Dios, tienen vida eterna. No necesitan templo. Por eso Cristo cumple todos esos ritos y ceremonias ahí en el templo. Bueno, eran holocaustos, como dije, Korah, en el idioma Olaj, en el idioma hebreo. El animal era consumido por completo, ascendiendo como el olor grato a Dios. Ese olor, ese cordero quemado, era algo grato, aroma a Dios, ¿verdad? Como lo dice Levítico capítulo 1. También estaba el cordero pascual. Su sangre protegía de la muerte y su carne debía comerse. Este cordero, como el primero que dije, este debía ser quemado completamente. Pero el cordero pascual tenía que ser quemado, hecho y comido. ¿Se entiende? Este era el cordero pascual.
Entonces la sangre protegía de la muerte y su carne debía comerse, simbolizaba la redención y la recepción completa de la salvación de Cristo. Esto pasó en Éxodo capítulo 12, cuando Dios manda a hacer esto, ¿verdad? El Cordero Pascual. Bueno, ¿quién es nuestra Pascua hoy en día? Jesucristo, ¿verdad? Acá vemos que Cristo ya cumplió el Cordero de Dios. Entonces vemos que el animal, tú al llevar tu animal chiquito, lo llevabas y lo ofrecías, ¿verdad? Ese cordero tierno, chiquito, pobrecito, lo mataban y tú ahí el dueño dices, pobrecito, está muriendo por mí. Ya cómo sufre ese animal por mi pecado. ¿Ah? Qué horrible. Y eso daba dolor al dueño del cordero, ¿verdad? Bueno, hoy en día miramos a Cristo. ¿No nos causa lo mismo cada vez que pecamos? Pobre Cristo, murió por mí. Y yo pagándole así. ¿Se entiende? Eso da arrepentimiento del pecado. Fue lo mismo que le pasó ahora a los judíos. Tenían arrepentimiento del pecado, ¿verdad? La ley. Nehemías 10:35. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Las primicias, lo primero. ¿Verdad? Las primeras. Vieron que en un árbol no nace todo el árbol, el fruto del árbol no es pum, queda todo maduro, sino van primero una parte, ¿verdad? Y al tiempito otra parte. Bueno, Dios dice, lo primero que sale maduro, lo tienen que arrancar y llevarlo para el templo. ¿Ah? Lo tienen que llevar y arrancarlo y llevarlo para el templo. Entonces ahora ellos estaban tomando en serio la palabra de Dios, las cosas de Dios. Ellos estaban prometiendo que iban a hacer esto. Por lo menos en este momento lo estaban prometiendo, ¿verdad? Se estaban prometiendo que cada año iban a traer las primicias de sus cosechas para mantener la casa de Dios y todos los que trabajaban en la casa de Dios. ¿Ah? Nehemías 10:36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios. Ellos no estaban haciendo esto. Entonces estaban ahora, como diciendo por ley, firmando que lo iban a hacer. Ellos se dieron cuenta al leer lo que dice Éxodo, capítulo 13, versículo 1 al 2, versículo 12 al 16. Nos habla de todo esto que tenían que hacer. Éxodo 13, versículo 1 al 2, versículo 12 al 16. Y se reitera en el libro de Números, se reitera en el libro de Deuteronomio, como en Deuteronomio 14:23, que los primogénitos de los israelitas, hombres y animales, deberían ser consagrados a Dios, siendo los machos de los animales sacrificados o redimidos. Los burros con un cordero. Bueno, si tú tenías un burro, nacía un burro, bueno, lleva un cordero en lugar del burro. ¿Y esto por qué lo hacía? Para recordar que la liberación de la esclavitud que tuvieron en Egipto los israelitas. La liberación de la esclavitud en Egipto. Y acá el pasaje, como dije hoy, Éxodo 13, 1 al 2. Éxodo 13, 1 al 2 dice, conságrame el primogénito de todo viviente. Míos son, dice Dios, ¿no? Los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Éxodo 13, 12 al 13. Éxodo 13, 12 al 13. Ustedes deberán entregarle el primer hijo varón que tengan y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. En lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. ¿Ah? Como ofrenda llevaban un corderito. Éxodo 13, 15. Cuando el faraón se empecinó en no dejar ir a Israel, ¿se acuerda? El Señor hirió de muerte a todos los primogénitos que habían en Egipto. Es decir, tanto primogénitos humanos, egipcios, como también las criaturas, los animales, la cría de los animales egipcios, de propiedad egipcia, murieron. ¿Ah? Por eso yo ofrezco en sacrificio al Señor todo primogénito macho y redimido al primogénito de mis hijos. Bueno, todo eso lo hacían, ¿para qué? Para recordar de dónde Dios lo había sacado a Israel.
todo lo que Dios hizo para que Israel saliera. ¿Tá? Y la última señal que hizo fue matar a los primogénitos, ¿verdad? Y ahí ellos recordaban cómo Dios había sacado a sus padres de la esclavitud, cómo Dios había sacado a sus padres de la esclavitud de Egipto. Deuteronomio 14:23, Deuteronomio 14:23, y comerás delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y los primogénitos de tus vacas y tus ovejas, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Para qué hacían esto? Para temer a Jehová. Acordarse de todo el poder de Dios que usó para que ellos pudieran, sus padres pudieran salir de Egipto, ¿verdad? Por eso ellos tenían por mandato en el libro de Éxodo dedicar a Dios los primogénitos humanos y los primeros machos del ganado. Y eso fue como Dios hubo la redención de ellos, los volvió a comprar, ¿verdad? Los primogénitos de asno se redimían con un cordero. Bueno, no tenían que llevar el asno, sino un corderito. Los primogénitos de los hijos también eran redimidos llevando un cordero. Entonces, todo esto era el propósito, era recordar la salida y la redención de Israel por el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué simboliza esto para nosotros? Bueno, Jesús como el Cordero Pascual y primogénito. Jesús es visto como el cumplimiento de todos estos tipos y sombras. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto lo hizo el Señor en la cruz. Todos estos símbolos que hacía en Israel, ¿verdad? Bueno, ¿de dónde nos rescató Dios? Del mundo. A los cristianos, ¿verdad? Estamos en el mundo, éramos esclavos. Por medio de su sacrificio en la cruz, nos redime, nos vuelve a comprar y nos lleva a los pies de Dios, nos hace parte de la familia de Dios. Por eso Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación es el Hijo de Dios. Colosenses 1:15. El primogénito de toda la creación. Por eso Él puede, con su sacrificio, ¿verdad? Aquel que cree en Él, rescatarlo de la esclavitud del pecado y volverlo a comprar con su sangre para la gloria de Dios. También el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, es el primogénito entre los muertos. Apocalipsis 1:5. El primogénito de los muertos. ¿Por qué? Porque fue el único que resucitó en cuerpo, alma y espíritu de entre los muertos. Es el primogénito. Y esto también, todo esto lo que pasó el pueblo de Israel, nos simboliza lo que hizo el Hijo de Dios en la redención y santificación. Redención y santificación. Los creyentes redimidos por la sangre de Jesús se convierten en parte de la iglesia de los primogénitos. Somos de la iglesia de los primogénitos, porque pertenecemos a Cristo. Hebreo 12:23. Y como pertenecemos a Cristo, somos consagrados a Dios porque le pertenecemos a Dios, porque Cristo nos compró con su sangre. No por un sacrificio animal, como lo hicieron los israelitas. Nosotros fuimos salvos y fuimos redimidos y santificados por la sangre de Jesucristo. El sacrificio perfecto de Jesucristo. El único sacrificio que agradó a Dios fue el sacrificio del Hijo de Dios allí en la cruz. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios en el Antiguo Testamento cuando veía a los judíos que llevaban sus corderos a hacer sacrificios? Dijo, basta, no hagan más sacrificios. Me da asco lo que están haciendo. Porque ellos lo que hacían era un rito, era un ritual, ¿verdad? Como hoy en día muchas personas creen que van a la iglesia y ya está. Bueno, ellos iban, llevaban el corderito, mataban el corderito, salían y seguían pecando. ¿Se entiende? Y Dios dice, miren, el sacrificio que a mí me agrada es la obediencia. Dejen de matar corderos. Vuelvan a mí. No le agradaba ya a Dios lo que estaban haciendo. ¿Se entiende? Bueno, hoy en día, todo el sacrificio que yo hago, me congrego, oro, leo la palabra, y eso le agrada a Dios. ¿Sabe qué? El único sacrificio que le agradó a Dios fue
el sacrificio de Cristo. Y por ese sacrificio nosotros somos salvos. Y por ese sacrificio de Cristo nosotros somos hijos de Dios. No por lo que hacemos nosotros, sino por lo que hizo Él. Entonces todos se lo debemos a Él y por eso lo adoramos a Él. Y lo seguimos a Él. ¿Entiendes? Porque es la única manera de agradar a Dios imitando al Hijo. Entonces, el principio que sigue vigente es el principio de dar a Dios lo mejor. Ellos daban lo mejor, el cordero, lo mejor de los frutos, lo mejor. Está bien, ahora quedamos nosotros, nuestras vidas. Todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ya no es la fruta, no es el animal que tengamos, es todo. Todo lo que tenemos es para la gloria de Dios, para adorar a Dios. ¿Entienden? Nehemías 10:37. Y que traeremos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, y del vino, y del aceite, para los sacerdotes, a la cámara de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Entonces, al leer la ley se dieron cuenta que estaban mal, que no estaban cumpliendo con Dios, pero a pesar que ellos no cumplían, Dios continuaba siendo fiel. Acuérdense de eso. Ellos no estaban cumpliendo. Ahora iban a cumplir. Pero Dios siguió fiel. Levíticos 19:24. Levíticos 19:24 dice: y al cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. También el número 18:13 dice lo mismo. Vemos cuando se toma en serio la palabra de Dios, lo demostramos siendo hacedores, no solamente oidores. Ellos la oyeron. Ellos oyeron 6 horas que leyeron la Biblia, leyeron la ley, lo que tenían que hacer. ¿Tá? Se dieron cuenta que no lo estaban haciendo. Bueno, vamos a hacer la ley. Y esos son los verdaderos, ¿verdad?, hacedores, que no solamente la oyen, sino que la hacen. Entonces vemos cómo Dios, a pesar que ellos, como dije hoy, no estaban haciendo lo correcto, Dios seguía con ellos. Como dije, los trajo, formaron la ciudad otra vez, levantaron el templo, levantaron el muro, y todo, tanto Esdras como Nehemías estaban diciendo, y la mano de Jehová estaba con nosotros, y la mano de nuestro Dios nos defendió. Pero ellos no estaban haciendo esto, pero aún así Dios estaba con ellos. ¿Qué estaba mostrando Dios? Su fidelidad, porque Dios es fiel. Los que no somos fieles somos nosotros, como no era Israel, pero Dios sigue fiel. ¿Se entiende? Entonces, 2 Timoteo 2:13 nos habla a la iglesia, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. 2 Timoteo 2:13, Él no se puede negar a sí mismo. Dios es fiel. Romanos capítulo 3, versículo 3 al 4, mostrando que la incredulidad humana, Romanos 3, 3 al 4, muestra que la incredulidad humana no invalida la fidelidad divina. Dios no nos paga de acuerdo con nuestra fidelidad, porque si nos pagara de acuerdo con nuestra fidelidad, estaríamos condenados. ¿Se dan cuenta? No tendríamos que comer, estaríamos enfermos, bueno, y aún no estaríamos en esta tierra. Él sigue siendo fiel. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, dice Romanos 3, 3 al 4. Y Lamentaciones, ¿se acuerdan? Lo que decía el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 22 al 23. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Nuevas. Jeremías lloraba por el pueblo, viendo cómo el pueblo era masacrado, cómo el pueblo, por culpa de su pecado, estaba siendo destruido, pero a pesar de eso, Dios le daba un día más de vida. Dios le daba el oxígeno para respirar. Y eso lo alababa Jeremías. Nosotros alabamos a Dios por su fidelidad, a pesar que el mundo le da la espalda a Dios, nosotros estamos alabando a Dios por su fidelidad. Salmo 36:5. Salmo 36:5. Tu amor inquebrantable. Dios no cambia. Su amor es inquebrantable. No es que según como nosotros vayamos, Dios nos va a amar. No, Dios nos ama. ¿Se entiende? Dios nos ama. Tu amor inquebrantable, oh Señor, se extiende hasta los cielos
tu fidelidad hasta las nubes. El salmista era uno también que reconocía, como Jeremías, reconocía el amor de Dios, su fidelidad. Otro que reconoció Moisés, Deuteronomio 7:9, Deuteronomio 7:9, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel, Dios es fiel. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. Primera de Juan 1:9, que Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel, Él lo promete, Él lo hace. Pero también, lamentablemente, nosotros somos infieles, ¿verdad? Él es fiel, pero nosotros somos infieles. Isaías 55:7. Por eso Dios llama, tanto como dije hoy, Dios llama a Israel. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. ¿Se entiende? Porque es un Dios de perdón. En este tiempo llamaba a Israel. Vengan. Israel le había dado la espalda a Dios. Él no salió a llamar a los egipcios, a llamar a los persias, a los asirios. No, él llamaba a Israel. ¿Se entiende? Vuelvan, vuelvan conmigo. Me han abandonado, vuelvan. Que yo los quiero perdonar. Yo los quiero perdonar. No es que Dios le dice, bueno, se fueron, váyanse. No, vengan. Y ahí va el profeta Isaías llamando, vengan, vengan a Dios. ¿Se entiende? Así es Dios. El ser humano dice, no queremos saber nada con Dios. También el Señor habló, el Señor Jesucristo en Mateo 24:45, habló de la parábola del siervo fiel y el siervo infiel. Entonces, el Señor Jesús habla de la importancia de ser fiel en lo poco, porque el que es infiel en lo poco también será infiel en lo mucho. Sé fiel en lo poco y vas a ser fiel en lo mucho. Pero el que es infiel en lo poco va a seguir siendo fiel en lo mucho. ¿Se entiende? Bueno, muchas veces, Señor, ¿por qué tengo esto y no tengo aquello? Bueno, sé fiel en lo poco. Porque si te doy más, vas a seguir siguiendo infiel. ¿Se entiende? Bueno, pero también tenemos aquella enseñanza que el Señor nos enseñó. ¿Se acuerda que enseña cuando el pastor deja las 99 ovejas y va a buscar la oveja que se le fue? ¿Ah? Y la levanta, Él la va a buscar, la levanta y la trae. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, con sus hijos. Cuando dejamos a Dios y vamos como el hijo pródigo al mundo, va y nos va a buscar, ¿verdad? Y nos trae otra vez al rebaño. Es Él que siempre nos va a buscar. ¿Por qué? Porque Él es amor y Él es fiel. Él es amplio en perdonar. Él nos está llamando, ven, Gustavo, ven. Manda una hermana a exhortarme. ¿Qué está haciendo? Dios lo mandó. Dios lo mandó. ¿Y qué vemos nosotros? Dios es fiel. A pesar de mi infidelidad, Dios es fiel. Nehemías 10:38. Nehemías 10:38. Y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a la cámara de la casa del tesoro. Bueno, el sacerdote tenía que controlar si los levitas estaban cumpliendo también la ley. Bueno, los levitas recibían los diezmos del pueblo, pero ahí el levita tenía que apartar el 10%, ¿verdad?, de lo que habían recibido para también llevarlo al sacerdote, llevarlo ahí a la cámara, como dice, de la casa del tesoro. Tenían que llevar los diezmos. Todo lo que ellos recibían del pueblo lo tenían que llevar. ¿Dónde lo dice? Números 18:26. Número 18:26. Así hablarás a los levitas y le dirás, hablando Dios a Moisés, y Moisés está comunicando al pueblo. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros, o sea los levitas, presentaréis de ello una ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Lo mismo hoy en día. Tanto los pastores, los ancianos, tanto los que sirven, también tienen que ofrendar. No, yo soy el pastor, la iglesia le paga un sueldo, yo no voy a ofrendar. No, también tienen que ofrendar.
porque la Biblia habla de que todos tienen que ofrendar, ¿verdad? Todo creyente debe ofrendar, no importa el título que tenga, no importa lo que sea dentro de la iglesia, debe de ofrendar. Así también lo hacían en la antigüedad, en este tiempo era por imposición, eran diezmos que tenían que hacer. Hoy en día lo hacemos, ¿verdad?, voluntariamente, no es por imposición. Seguimos, Nehemías 10:39, Nehemías 10:39. Porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví las ofrendas del grano, del vino, del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Acá vemos a un grupo, a un pueblo que está comprometido, no quiere abandonar la casa de Dios, no quiere dejar a Dios de lado y su casa de lado. Quieren que la obra de Dios continúe, ¿verdad? Y para continuar tienen que apoyar la obra, tanto con dinero, ¿verdad?, con sustento, para que los que sirven puedan servir a Dios y hacer lo correcto. También nosotros, como iglesia, debemos estar unidos para que el cuerpo de Cristo marche. Acá no es que dos personas lleven adelante el ministerio, es todo el cuerpo que tiene que estar unido, como ya lo hemos estudiado. 1 Corintios 12 y versículo 26 nos habla que todo el cuerpo tiene que estar unido. Y Pablo compara, ¿se acuerda?, el cuerpo humano con la iglesia, para que la iglesia marche y pueda crecer. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, o sea, un solo cuerpo. Así también Cristo es si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que acá no es que es Gustavo, Verónica o Celestino y Cecilia. Acá somos todos, ¿verdad? Y si la iglesia cristiana o mi hermano Sisto, Celestino, recibe honra toda la iglesia. ¿Se entiende? Porque somos un cuerpo. Hebreos 10:25. Entonces la importancia de este versículo: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros con mayor razón, ahora que ven que el día se acerca. El día del Señor se acerca. Se acerca el día del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ay, todo lo que está pasando! Bueno, no dejes de congregarte. Las señales que hay, no dejes de congregarte, no dejes de servir. Compromete más con las cosas de Dios, porque el día se acerca. Entonces, para eso, va a llevar al crecimiento y la edificación mutua. Efesios 4:16. Crecimiento y edificación mutua. Efesios 4:16. De que todo el cuerpo bien concertado, o sea, bien unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, recibe ese crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudándonos mutuamente, ¿verdad? Pero si no nos congregamos, no oramos, no estamos juntos, ¿cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo va a crecer la iglesia? Entonces por eso tiene que haber unidad en oración y tener un propósito, tener metas como iglesia, como lo tuvo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, versículo 42, versículo 44, 47, Hechos 2, 42, 44 al 47. Describe a los primeros creyentes que se mantenían unidos en la enseñanza, en el compañerismo, en la oración, compartían todo lo que eso llevaba, que estaban tan unidos que el Señor añadía lo que iban a ser salvos en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, muchas veces podemos tener miles de servidores, miles de servicios fuera y dentro de la iglesia, pero si la iglesia no está unida, de nada vale. ¿Se entiende? Sí, oramos para que se salven nuestros familiares, pero tú estás unido con tu hermano orando, estás unido sirviendo al Señor en el cuerpo de Cristo. Bueno, va todo de la mano, no solamente servir, sino también estar unidos para que el Señor vaya añadiendo personas a aquellos que van a ser salvos. Filipenses 2, 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 4 anima a tener
El mismo sentir que hubo también en Cristo, a ser humilde, prefiriendo a los demás. Ah, no, yo prefiero hacer lo que a mí me gusta. Hago algo, las obras, lo que me queda bien, lo que yo puedo lo hago, pero esto a mí, Señor, vos sabés que esto es lo que a mí me gusta. Bueno, ¿sabes qué? Cristo cuando vino a la tierra, no vino a hacer lo que a él le gustaba, vino a hacer la voluntad de Dios. Y eso llevó a amar y servir. Amar y servir. Fue lo que hizo el Señor. Amar y servir. Amar al Padre y servir a los discípulos. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Amar al Padre y servir a nuestro prójimo. Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento, en Juan 13, 34 al 35. ¿Verdad? Que se amaran los unos a los otros, para que todos supieran que eran sus discípulos. ¿Cómo van a ser? ¿Van a saber nuestros hijos que somos seguidores de Dios? ¿Porque nos congregamos? ¿Porque leemos la Biblia? No, porque nos amamos los hermanos entre los unos y los otros y estamos juntos en oración, en unidad, nos servimos, nos ayudamos, ¿verdad? Sí, para que veo que mi hermano tiene una necesidad, lo ayudo, ¿verdad? Y eso es estar unidos. Hermanos, si tuviéramos toda la iglesia unidas, qué lindo sería, ¿verdad? Qué lindo sería que todas las iglesias en Uruguay estuviéramos unidas para la iglesia, obviamente, de sana doctrina, ¿verdad? No todos, no el ecumenismo, no. Pero todo con este mismo sentir, estar unidos. La iglesia de allá de tal lado necesita que, bueno, apoyo económico. Ya, pum, como nos están apoyando muchas veces a nosotros, ¿verdad? Los hermanos de otros lados. Bien, hay que apoyar. Hay que llevar un predicador, van a evangelizar. Pum, todas las iglesias evangelizar. ¿Se entiende? Y eso a Dios le agrada. Compañerismo, comprometernos con la causa del Señor. Así como pasó en la iglesia primitiva. Bueno, veían que había necesidad en tal lado, mandaban a un apóstol o mandaban a un discípulo para que ayudara. Pablo veía, no podía ir él, mandaba a otro para que ayudara a otros hermanos. ¿Se entiende? Y eso había unión. Y tenían que pasar meses y años para llegar a otro lado. Y allá iban los hermanos, Timoteo, Tito, iban a llevar la palabra de Dios porque Pablo no podía estar. Pablo apoyaba a otras iglesias. ¿Cómo lo apoyaba? Mandando hermanos, ¿verdad? Ayudar a que la iglesia creciera, llevando doctrina. Bueno, todas esas cosas tendría que haber seguido. Pero tanto el egoísmo, tanto es que vivo para mí, mis cosas. Hay que ir a tal lado. Yo no puedo. Tengo esto. Hermano, si todos actuáramos de esa manera, no habría iglesia. O sea, iglesia bíblica. Iglesia de cantidad, pero bíblicas pocas. ¿Por qué? Porque todos, lamentablemente, la mayoría están para sí mismos. Lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, lo que le agrada a mi prójimo y lo que le agrada a Dios. ¿Qué hacemos con Dios? Pero Él me entiende. No, el que tengo que entender soy yo, que Él mandó a su Hijo a morir por mí. Y yo ahora me comprometí, como los judíos, a hacer la voluntad de Dios, el nuevo pacto. Acá estoy, Señor. Mi vida es tuya, vos me compraste. Así que si mi vida es tuya, es todo, soy del Señor. Todo lo que tengo es del Señor. No es nada, ya no es mis hijos, ya no es mi esposa, sino lo que tengo es del Señor. La casa no es mía, es del Señor. ¿Se entiende? Todo lo que tengo es para el Señor, como creyente. Y por eso este 2026 podamos comprometernos como los judíos, ¿verdad? Volver a comprometernos con Dios. Ya nos comprometimos cuando Dios nos salvó. Volver a tomar las cosas en serio, ¿verdad? Como iglesia, cada uno de nosotros, desarrollar nuestros dones. Recibimos todo este 2025 enseñanza, sabiduría y sabiduría. Bueno, el 2026 es un año de aplicar, ¿verdad? Aplicar esas buenas obras que el Señor nos enseñó a hacer. Y que la iglesia cristiana de Durazno esté glorificando más a Dios. Que seamos creyentes maduros, ¿verdad? Que podamos vivir las escrituras, ayudar, exhortar a nuestros hermanos. Pero exhortarlo yo siendo el ejemplo. No puedo ser hipócrita y decir, hermano, no mientas. Y vos venís a hablar de la mentira, que estás peleando contra la mentira. ¿Se entiende? Bueno, ser ejemplo para aquellos nuevos, ayudarnos los unos a los otros, poniendo a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo en segundo lugar. No cambiar, poner el prójimo primero y Dios en segundo, sino Dios en primer lugar y nuestro prójimo en segundo lugar. Para que este año sea
un año donde Dios se glorifique en esta ciudad de Durazno, y donde tú estés también sirviendo, puedas también comprometerte con tu iglesia local para servir y honrar a Dios, para que Dios se glorifique en tu servicio. Vamos a orar. Padre, gracias por estos ejemplos que nos has dejado, Dios. Padre, gracias porque, oh Dios, vemos malos ejemplos de Israel, pero también vemos buenos, cuando se comprometen en este tiempo de Nehemías a hacer tu voluntad. Ayúdanos a nosotros también, oh Dios, a no olvidarnos que estamos comprometidos contigo y que hicimos un juramento contigo, que te vamos a servir, que nos vamos a esforzar a hacerte cada día más fieles, honrarte imitando a tu Hijo, para que tu Hijo sea visto en este mundo, en nuestras vidas. Y Señor, ayuda a tu iglesia a estar unida, a madurar, a crecer, a comprometerse, oh Dios, a no dejar de congregarse, oh Dios, a no dejar de orar. Señor, ayúdanos, porque sabemos, oh Dios, que, como dice tu palabra, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Ruego para que nos ayudes a nosotros a permanecer. Somos débiles, Padre, y necesitamos de ti. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú prometes que vas a estar con nosotros. Ayúdanos a nosotros a no olvidarnos de ti. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar apoyando. Gracias por estar siempre orando por nosotros. Y bueno, y la gloria sea a nuestro Dios por su fidelidad, su amor, su perdón y por su Hijo Jesucristo que mandó a morir por nosotros. Muchas bendiciones, que pasen bien.